Hola Masha Lovers, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo Masha Talks, en el cual vamos a hablar de la rama varonil en el Campeonato Mundial de Patinaje sobre Hielo. Como vieron en el evento de mujeres, hubo muchísimas cosas inesperadas y bueno, eso ya lo platicamos en el otro Masha Talk, pero el día de hoy también tenemos que platicar de más cosas inesperadas que de verdad no pensamos que fueran a suceder en el evento de hombres. Nuevamente menciono, ya habíamos hecho algunas predicciones de qué patinadores seguramente se colocarían en el podio de este Campeonato Mundial de 2021. Pero no siempre las cosas salen como las tenemos pensadas. Esta competencia dio una vuelta que bueno, nos tuvo mordiéndonos las uñas durante todo el evento. Vámonos primero al programa corto. Antes de entrar a los patinadores que quedaron en los primeros lugares, por supuesto que quiero hacer una mención sobre nuestro patinador mexicano Donovan Carrillo. Él necesitaba colocarse dentro de los primeros 24 lugares en el programa corto para poder clasificar al programa largo. Estaba peleando un puesto para México para los Juegos Olímpicos de Beijing. La regla de la ISU decía que los primeros 24 patinadores que clasificaran al programa largo podrían pedir su plaza olímpica. Ya les contaré qué fue lo que sucedió. Pero después de una actuación espectacular, Donovan Carrillo logró clasificar para el programa largo. Así que, claro, un gran orgullo. En México todos estuvimos brincando de la emoción porque de verdad es que Donovan es de otro mundo. Es lo mejor que hemos visto en México hasta ahora y estamos muy orgullosos de esa actuación. También en el programa corto vimos algunas cosas impresionantes. Salió a patinar Nathan Chen y por supuesto que pensábamos que iba a ser un programa limpio como suele hacerlo. Pero no, señores, tuvo un error en un salto que le costó tanto que quedó en tercer lugar en el programa corto. Claro que estaba un poco decepcionado y en una entrevista dijo que haría lo que pudiera y haría lo mejor para poder corregir ese error. Todos estábamos un poco traumados, pero no fue el único que tuvo errores. Shoma Uno también tuvo errores garrafales en el programa corto y no es usual que estos patinadores los veamos equivocarse. Shoma Uno es medallista olímpico, Nathan Chen es el rey de los cuádruples. El ver esos errores nos dejó impactados. Yuzuru Hanyu salió a patinar con este programa que ustedes saben que me encanta, de Let Me Entertain You, como un rey. De verdad, como un dios en el hielo, haciendo una actuación espectacular. ¡Qué cosa! ¡Qué maravilla! De verdad es que cada vez que vemos a Yuzuru Hanyu nos mantiene como hipnotizados. El programa lo hizo a la perfección e indudablemente quedó en primer lugar. Pero quien dio la sorpresa, y no es que no nos lo esperáramos, pero de todos modos fue impresionante, fue que el pequeñito Yuma Kagiyama, también de Japón, el ganador de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Lausana 2020 y también medallista en el Campeonato Mundial Junior, de pronto sale de la nada y se coloca en los 3 primeros lugares dentro del programa corto. Alegría total, no podía ni siquiera creerlo y estaba más emocionado que cualquier persona en todo Estocolmo. Otras actuaciones que me gustaron mucho en el programa corto, por supuesto que fueron Kevin Amos, Mikhail Koliada. Es una belleza el ver cómo esta temporada ha crecido tanto y está patinando tan hermoso, de verdad es que nos dio muchísimo gusto. Jason Brown, otro gran patinador que siempre entrega unas actuaciones llenas de coreografía, de inspiración. Nos mueve mucho verlo patinar. La decepción del programa corto fue sin duda Vincent Zhou, un gran patinador olímpico. De hecho, fue el primer patinador en haber caído un cuádruple Lutz en Juegos Olímpicos en la historia y claro que las expectativas para él eran altas, pero tuvo muchísimos errores en el programa corto y ni siquiera logró clasificar para el programa largo. De verdad es que nos rompió el corazón. Vincent Zhou es un patinador admirable y esperemos que para la próxima temporada se recupere. Ahora, viene lo bueno, el programa largo. Empezando con Donovan Carrillo, hizo un performance maravilloso, me gustó muchísimo y de verdad es que peleó con todo para buscar esa plaza olímpica. Desafortunadamente no lo logró en esta ocasión, se quedó tan solo a un lugar de haber clasificado para los Juegos Olímpicos. Pasaron en realidad los primeros 19
patinadores, porque no solamente cuenta por patinador, sino por país. Es decir, que si quedan dentro de los primeros lugares, por decir algo, 2 patinadores de Japón, entonces ya se llevaron 2 puestos. El punto es que Donovan se quedó a tan solo un lugar de haber clasificado para los Juegos Olímpicos de Beijing 2022, pero eso no deja de llenarnos de orgullo como mexicanos. Es un gran patinador que pelea todos los días. Gregorio Núñez es un excelente entrenador que ha hecho un maravilloso trabajo con él. Aquí no acaba, amigos, porque Donovan todavía tiene otra oportunidad para intentar ganar una plaza para México para los Juegos Olímpicos, y eso será en septiembre en Neville Horn Trophy. Esperemos lo mejor, que pueda corregir esas áreas de oportunidad como él lo mencionó en una entrevista, y que esos pequeños detallitos le ayuden a conseguir una plaza, porque de verdad es que yo creo que sería fiesta nacional en el momento que Donovan logre calificar para los Juegos Olímpicos. Llegando al bloque fuerte, Nathan Chen, por el hecho de haber quedado en tercer lugar después del programa corto, patinó antes que Yuzuru y antes que Yuma Kagiyama. Obviamente eso es una responsabilidad bastante fuerte, y eso generalmente llega a poner nerviosos a algunos patinadores, pero no en el caso de Nathan Chen, señores, porque hizo una rutina impresionante. Hizo historia cayendo 5 cuádruples limpios en este programa, y no solo eso, en el momento que terminó sus saltos después del triple axel, que es justamente cuando su música explota, él también explotó. Fue una explosión de adrenalina, se emocionó con la música, y creo que es la primera vez desde que lo hemos visto con este programa que vivió la música. Él y la música eran uno mismo. ¡Qué belleza esos segundos finales de la rutina en los cuales lo vimos emocionado, de verdad, metido completamente, empapado de emoción en este programa? Y ¿saben qué es lo curioso? Que después de terminar hizo una expresión como de, ok, es aceptable. Solamente alguien como Nathan Chen podría hacer una expresión así después de un programa lleno de cuádruples impecables. Pero claro, entendamos que este no ha sido el programa con más puntaje que Nathan Chen ha realizado. Como bien dijo su compañero de equipo Jason Brown, en el momento que Nathan está en la zona, que está, digamos, en su momento máximo de concentración, es imparable. Y claro que lo demostró en este campeonato mundial. Después patinó Yuma Kagiyama. ¡Qué impresión! Que alguien me explique qué come. Dios mío, qué saltos. Este jovencito de 17 años que apenas va a cumplir 18 ahora en mayo es pequeñito, pero no sé si han notado la altura y la potencia de sus saltos. Él va patinando y deslizándose por la pista de hielo a una velocidad impresionante, y cuando salta, es una cosa que de verdad no vemos todos los días. Y sí, tuvo uno que otro error en el programa largo, pero la verdad es que hizo las cosas tan bien que su puntaje fue altísimo. Su cara de emoción al ver los resultados y enterarse de que había quedado dentro de las medallas no tuvo precio. Esa celebración fue de las cosas más tiernas y de las cosas que más emoción me dieron durante toda la competencia, porque en realidad festejó como un niño chiquito. Pero cómo no, si está compitiendo contra los grandes, está compitiendo contra el 2 veces campeón olímpico, está compitiendo contra Nathan Chen, que está a la misma liga, que ha sido campeón mundial. Por Dios, cómo no le va a emocionar quedar en las medallas. De verdad es que ese momento para todos fue de oro. Una cosa muy importante que debo decir es, para ese momento ya habían patinado Shoma Uno y Mikhail Koliada, y les ganó. Obviamente Nathan Chen les ganó, que era un poco obvio, pero Yuma a lo mejor nadie se lo esperaba, y en el momento que salen las calificaciones sabe que le ganó a todos ellos. De verdad, el haberle ganado a Shoma Uno, que también fue medallista de plata en Juegos Olímpicos, es algo grande. Y el último patinador que quedaba era justamente el rey Yuzuru Hanyu, y por alguna extraña razón que todavía no puedo entender, empezó a tener error tras error en el programa. Era como si las piernas le fallaran, como si no pudiera conectar su mente con su cuerpo, porque los saltos los estaba haciendo, pero las salidas simplemente no se daban. Peleó con todo para no caerse en esos saltos en los cuales tuvo errores, pero los errores fueron demasiados. Termina su programa claramente decepcionado, se le veía la frustración en la cara. Llega el momento de las calificaciones, y cuando sale el puntaje del programa largo, queda en 4º lugar. Aceptó obviamente la calificación porque él sabe los errores que cometió, pero cuando sale la puntuación total, nos damos cuenta que Yuzuru Hanyu queda en 3er lugar, abajo de Yuma Kagiyama. Obviamente en ese momento la frustración era mucha, aceptó la derrota, pero después, cuando las cámaras no estaban grabando, se levantó un poco molesto. Evidentemente estaba frustrado. Yo creo que después,
como que recapacitó un poco y trató de regresar, hizo una reverencia al público y una reverencia a Brian Orser, pero estaba visiblemente afectado. No fue su mejor actuación ni remotamente, no había tenido una actuación de este tipo desde 2015. Pero también por otro lado hay que admirar el hecho de que lleva todo el año entrenando sin entrenador, en las noches solo en una pista de hielo para cuidarse de la pandemia, porque como bien saben él tiene asma y sería muy grave para él que pudiera contagiarse de COVID. Así que no ha sido un año fácil para Yuzuru Hanyu y es admirable el hecho de que haya patinado como patinó en el Campeonato Nacional de Japón, que hizo unos programas espectaculares, el programa corto que hizo en este Campeonato Mundial que también fue impecable y bueno, simplemente el día del programa largo no fue su día. Nos rompió el corazón, la verdad, espantosamente. Yuzuru Hanyu, bueno, todos lo amamos, nuestro doble campeón olímpico, pero a veces las cosas simplemente no se dan. Hay días buenos, hay días malos. Este definitivamente fue un día malo para Yuzuru Hanyu. Pero Nathan Chen, después de esa actuación espectacular, gana su tercer título mundial y muy bien merecido, señores. Estas fueron las emociones de esta competencia. Shoma Uno queda en cuarto lugar, Mikhail Koliada queda en quinto lugar. Otro performance que me encantó fue el programa largo de Kevin Amos. Este francés ha mejorado muchísimo y esperemos poder verlo en los Juegos Olímpicos y que pueda quedar dentro del top 10. Por supuesto que Beijing va a ser una competencia muy dura porque ahora tenemos muchos patinadores que pueden dar demasiado. Va a ser ese top 10 para los Juegos Olímpicos. Va a estar cardíaco. Así que, amigos, por favor, díganme aquí abajo en sus comentarios qué pensaron de toda esta competencia. ¿Se les hicieron justos o no los lugares? ¿Qué piensan de las actuaciones de Nathan Chen, de Yuma Kagiyama, de Yuzuru Hanyu? ¿Cuál fue su patinador favorito? Y por favor, denle like a este video si les gustó. Y chicos, no dejen de suscribirse a mi canal. Nos vemos en el próximo Masha Talks. Yo soy Masha y recuerden que aquí el café se toma con hielo.